Listo. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos, no, a todas. Creo que están solo mujeres en este momento. Pues estamos poquitas, pero vamos a empezar porque como va a quedar la grabación de la clase, no sé si se va a unir más gente, pero se irán uniendo. Olá, Em, hola. olá, Eh, Andreia, de Portugal. hola Andrea, ¿qué tal? Muy bien. Buenas noches. Muy bien. Mm, por ahí es principio de la tarde, ¿verdad? No, aquí son 9 de la noche. Ah, 9 de la noche. Vale, bien. Pero no me puedo ver aquí. Uy, Y tenemos un Roma, problema de ¿qué eco. HP eres tú? Es el computador. Creo que están todos los micrófonos activados, entonces oímos todos los sonidos de todo el mundo. ¿A dónde? ¿Qué apretaste? Eh, si veis el icono del micrófono, abajo a la izquierda creo que está, tendría que estar con una rayita roja cruzándolo para que esté desactivado. Vale, creo que ya está. Bueno, pues entonces vamos a empezar. Como esta clase es positiva, se va a quedar el tiempo un poquito justo porque tenemos que ver muchas cosas. Lo que vamos a hacer es, yo os voy a explicar la materia de este primer tema y si queréis podéis ir enviando al chat las preguntas que os vayan surgiendo para que no os quede luego nada en el tintero o para que no os olvidéis de nada luego. Y así, en la siguiente sesión, que es la de tutoría, yo ya respondo a todas las dudas que me hayáis enviado durante esta sesión y además a las que os hayan surgido a partir de ahí o aplicando lo que vamos a ver hoy. Entonces, podéis utilizar el chat sin ningún problema para ir enviando todas las preguntas que os vayan surgiendo y así aprovechamos esta clase para ver toda la materia y sacamos partido a la tutoría para todas esas dudas. Entonces, pues eso, tenéis el chat, creo que es como una especie de bocadillito, yo ahora mismo no veo las opciones, pero lo tenéis por ahí, en chat. Y así podéis ir enviando ahí todas las preguntas que os vayan surgiendo. Y yo luego, pues ya me las quedo todas y se responderán pues el próximo miércoles en la primera tutoría que tendremos. Entonces, bueno, os doy la bienvenida. Yo soy Sandra, ya me conocéis, quienes no me conocéis, pues soy Sandra. Eh, yo me alegro un montón de encontrarme aquí hoy con vosotros. Algunos ya me conocéis del máster presencial, otras personas no me habéis visto nunca. No sé si habéis visto el vídeo de presentación. En caso de que lo hayáis visto, ya sabéis pues quién soy yo, a qué me dedico, cuál es mi especialidad. Y bueno, y quienes no, pues os cuento brevemente que yo trabajo en la Universidad Libre Corea, además también trabajo en la de Santiago de Compostela, en el Instituto de Ciencias de la Educación, en el grupo IDEA, que es el Grupo de Investigación y Diagnóstico en Evaluación y Educación. Y bueno, poco más. Estoy especializada en liderazgo y en inteligencia emocional. De modo que hoy no vamos a hablar ni de liderazgo ni de inteligencia emocional, pero como en el departamento todos investigamos, pues vamos a hablar de investigación, en este caso de todo lo relativo a la elaboración de informes de investigación, que es una parte importante porque todos vais a tener que hacer un trabajo de fin de máster. Y en ese trabajo pues vais a necesitar aplicar cosas que vamos a aprender hoy. Tal vez veamos esta materia un poco más en profundidad de lo que necesitaréis para ese trabajo concreto, porque bueno, lo que vamos a ver se puede aplicar incluso a tesis doctorales, pero todo os va a ser útil porque lo vais a poder aplicar. A lo mejor hay alguna cosita que no va a ser aplicable a un trabajo de fin de máster, que sería para un trabajo más amplio, pero en general casi todo lo vais a poder aprovechar porque los informes de investigación siguen una misma estructura en general. Entonces, vamos a ver esto. Ahí.
esto es lo que vamos a hacer hoy. El tema 1, que es el contenido y organización de un trabajo de investigación. Os pongo un breve guión de lo que vamos a hacer durante esta sesión. El objetivo de este primer módulo es, pues, tratar precisamente esto, ver las partes de las que se forma un trabajo de investigación. Entonces vamos a introducir el tema, vamos a ver en qué consiste un informe de investigación en general, vamos a ver todas las partes de las que consta, da igual que sea un artículo de investigación, que sea una tesis doctoral, que sea un trabajo de fin de máster. En general las partes van a ser las mismas, salvo algún detalle concreto. Y finalmente os voy a dar referencias bibliográficas para que no os quedéis simplemente con lo que veamos aquí y podáis profundizar un poquito más. Vale, yo ya me presenté, entonces esto nos lo podemos saltar. Y bien, vamos a introducir ya el tema. ¿El objetivo qué es? Comprender en qué consiste un informe de investigación. Esto es lo que vamos a hacer durante esta sesión. Entender exactamente para qué es ese informe y cómo lo vamos a exponer de modo que cumpla su objetivo. Y vamos a ver las fases de la investigación: proyecto, recogida y análisis de datos, comunicación de los resultados. Esto lo vais a tener en la bibliografía también para que profundicéis un poco más. Entendiendo que estas son las fases de una investigación, la última fase, que es la comunicación de los resultados, es la fase en la que vamos a trabajar hoy, que es la redacción de un informe. Una vez que ya tenemos hecha nuestra investigación, lo que vamos a hacer es comunicarle a la comunidad científica o a la comunidad en general, las personas que se interesen por nuestra investigación, qué es exactamente lo que hicimos y qué descubrimos con esa investigación. Bien, pues entonces empezamos con el informe de investigación. Según Terán, que es el autor que os menciono aquí, un informe de investigación es un valioso medio de contacto con la comunidad que expresa de manera sintética un proceso cuyos objetivos son ayudar a comprender nuestro mundo y mejorar algún aspecto de la compleja realidad natural, social o ambiental. Bien, si lo pensamos, realmente da igual lo interesante que sea una investigación o lo revolucionarios que sean los resultados que obtengamos, que si no lo comunicamos, la investigación carece totalmente de valor, porque nadie podrá mejorar nada en base a lo que descubrimos. Si nos quedamos con los resultados es como si no hubiésemos descubierto absolutamente nada. Por eso es tan importante esta fase de comunicación de los resultados de nuestra investigación. Entonces, a la hora de organizar el contenido de un informe de investigación existen unos protocolos y unas normas generales que son muy formales, son estandarizadas y deben seguirse para que este informe tenga rigor, para que sea aceptado en revistas de investigación y en otro tipo de contextos. Entonces, el formato es cerrado y es un formato que se debe respetar, salvo apartados muy concretos que tal vez no hagan falta. Por ejemplo, un artículo de investigación que es algo más breve, pues no vamos a necesitar un índice, por ejemplo. Pero en general la estructura del informe de investigación va a ser la misma, da igual la extensión. Por eso, un informe está bien hecho si permite a quien lo lee comprender en qué consistió esa investigación y qué se descubrió con ella. Ese es el objetivo del informe de investigación. Y esto se puede hacer de forma extremadamente detallada o de forma extremadamente resumida. Como hablábamos, un artículo de investigación puede ocupar, pues, por ejemplo, 20 páginas, una tesis puede ocupar, pues, por ejemplo, 200. Entonces, va a tener extensiones muy diferentes en función de para qué contexto lo estemos preparando, pero el objetivo va a ser el mismo, que la persona que lo lea entienda qué hicimos y qué descubrimos. Ya hemos visto la definición que da Terán de un informe de investigación, pero podemos mencionar alguna más que os pongo en la diapositiva. Estas diapositivas las vais a tener a partir de mañana. Es decir, que no tenéis que tomar nota de nada de lo que veáis aquí, salvo que yo os comente alguna cosa que no esté ahí escrita, porque eso lo vais a tener. Entonces, Vizquerra, por ejemplo, define el informe de investigación como un documento formal cuya finalidad es comunicar a la comunidad científica el estudio efectuado. Y la APA, en 2001, que no modificó su definición desde entonces. La APA es la Asociación Americana de Psicología, que también vamos a ver las normas que estipula para todo el formato de informes de investigación y trabajos académicos en general.
Pues la APA dice que un informe de investigación consiste en la redacción de un documento escrito que explique los pasos seguidos para realizar el proyecto y que transmita las conclusiones conseguidas a la comunidad científica. Vale, aunque habitualmente cuando hablamos de informes de investigación nos estamos refiriendo a informes escritos, también existen posibilidades de informes orales. Por ejemplo, vamos a un congreso, presentamos una ponencia o una comunicación. Y existen formatos mixtos, como pueden ser los tipo póster. Un póster es también un informe de investigación, pero en formato gráfico y que va acompañado, o así debería ser, va acompañado de una explicación que se suele realizar al final del tiempo de exposición de los pósters para quienes estén interesados en ese póster concreto. Entonces, ese póster lo que hace es representar gráficamente o de forma más ilustrada qué es lo que se hizo en la investigación y cuáles fueron los resultados. Exactamente lo mismo que hacemos con un proyecto de fin de máster o lo que hacemos con una tesis doctoral, pero en otro formato. Y bueno, vamos a ver exactamente cuál debe ser la estructura de un informe de investigación. Algunos autores establecen distinciones entre informes de investigaciones cuantitativas o cualitativas, pero realmente, aunque pueda haber matices, a grandes rasgos todos los informes se componen de las mismas secciones. De modo que nosotros no vamos a diferenciar a este respecto y tomaremos estructuras generales propuestas por diversos autores que no establecen diferenciaciones. Vamos a seguir entonces con la estructura del informe. Esta es la estructura según Buendía, Colás y Hernández. Como ya comentamos, hay autores que diferencian en función de la metodología, pero estos autores lo que hacen es un ejemplo de estructura de un informe de investigación que podría valer para cualquier tipo de investigación. Resumen abstract, introducción, dentro de ella revisión de fuentes, propósitos, objetivos, hipótesis, luego metodología, dentro de ella población muestra, diseño, materiales, procedimiento, resultados, discusión y conclusiones, referencias bibliográficas, anexos y apéndices. Entonces, lo que vamos a hacer es ver todo esto con un poco más de detenimiento para comprender exactamente qué deberíais estar poniendo en cada uno de estos apartados en vuestro trabajo de fin de máster o en cualquier informe de investigación que vayáis a realizar a partir de ahora en vuestro contexto laboral. La estructura definitiva. Esta es la que vamos a tomar porque es incluso más sencilla que la anterior porque no hay subapartados. Aquí lo vamos a tomar todo como un listado general de apartados que tenemos que incluir en nuestro trabajo de investigación, en nuestro informe, y yo os recomiendo que lo toméis como referente a la hora de realizar vuestro propio proyecto de fin de máster. Porque es realmente una estructura sencilla, no se complica con apartados o subapartados, aunque vosotros sí vais a necesitar subapartados creados por el tema en sí. Por ejemplo, dentro del marco teórico, definitivamente vais a necesitar estructurarlo de alguna manera y entonces vais a tomar pues, los conceptos clave y desarrollarlos y eso pues, se va a dividir en subapartados. Pero lo que es la estructura general del informe no es necesario estructurarla demasiado a nivel jerárquico. Podemos hacer pues, un listado de apartados y cubrir cada uno de ellos así de forma sencilla y sin más. Vamos entonces uno por uno. No sé si ya habéis empezado vuestros proyectos de fin de máster. Quienes los hayáis empezado, pues podéis ir revisando que las cosas las vayáis haciendo pues más o menos como se espera que se hagan a nivel formal. De todos modos, cualquier cosa que yo os explique aquí, si vuestro tutor o tutora de trabajo de fin de máster os dice algo diferente, tomad su propuesta siempre como la definitiva porque esa es la persona que os va a evaluar y en todo esto pues siempre hay diferentes autores, diferentes perspectivas, entonces pues no es inamovible y bueno, incluso dependiendo del tipo de trabajo que hagáis, tal vez ni siquiera os tengáis que ajustar a esta estructura porque a lo mejor preferís realizar un trabajo más de intervención, no un trabajo empírico, y entonces en ese caso pues sí que hay apartados que podríais aprovechar si vais a recoger también información, pero ya la estructura sería diferente, entonces guiaos siempre por vuestro tutor de trabajo. Y quienes no hayáis empezado todavía, pues bueno,
tenéis ahora aquí una oportunidad de empezar pues paso a paso. No lo vais a hacer evidentemente mientras yo os lo explico porque no da tiempo, pero bueno, tenéis la guía para luego seguirla e ir paso a paso en la redacción de vuestro trabajo. Entonces, la portada. La portada depende también de quién os la pida, depende de la institución, depende de si es una tesis, si es el trabajo que sea. A veces os van a dar un formato concreto y entonces seguís ese formato concreto. Por ejemplo, la Liber4e, no sé si os dio un formato de portada. Si os lo dio, pues tomadlo tal cual. Y si no, pues estos son algunos ejemplos de información que se puede incluir en una portada de un trabajo de este tipo. El nombre y escudo de la institución, por ejemplo, Universidad Liber4e. En caso de que sea un trabajo compartido entre dos universidades, podéis poner Universidad Liber4e, Universidad de Santiago de Compostela, por ejemplo. La facultad, Facultad de Ciencias de la Educación. En caso de que esté enmarcado en un departamento, pues el departamento, lo mismo con el área. Si no me equivoco, la Universidad Liber4e no está estructurada en departamentos, sino en facultades, de modo que tanto el departamento como el área, pues podríais omitirlos. El programa de doctorado o estudios, por ejemplo, pues máster en lo que sea. El tipo de trabajo, que podría ser trabajo de fin de máster, por ejemplo. El título de vuestro trabajo, el autor, que seréis vosotros, el director, en este caso tutor o tutora, y el año y lugar de presentación. Todo eso puede ir en la portada. Hay modelos de portadas que incluyen menos información, por ejemplo, la facultad, departamento, área tal vez no lo incluyan, el año y lugar de presentación a veces tampoco se incluye, en las tesis doctorales sí se suele incluir por lo menos el año, pero en trabajos de fin de máster pues tampoco es necesario que esté precisamente en la portada. Eso lo vais valorando en función de los elementos que sí estén presentes en vuestra situación. Por ejemplo, si el trabajo es de la Universidad Liber4e, como es en este caso, pues no vais a incluir ni departamento ni área, y si es de la Universidad de Santiago, por ejemplo, pues sí los podréis incluir o no, porque a lo mejor la Universidad de Santiago organiza el máster desde el Instituto de Ciencias de la Educación y entonces tampoco hay departamento ni área. Siempre va a depender del caso concreto. Pero estas son, pues, las informaciones en general que se pueden incluir en una portada. No es habitual en trabajos científicos incluir fotografías ni elementos estéticos en las portadas. A la hora de luego publicarlo, si decidís transformar vuestro trabajo de investigación en un libro, por ejemplo, pues ahí sí ya podréis decorarlo todo lo que queráis porque, bueno, ya es otro tipo de publicación, pero a nivel formal, como informe de investigación, como trabajo de fin de máster, como tesis doctoral, como a nivel formal, a nivel empírico, no se suele incluir ningún elemento ilustrativo en las portadas de estos trabajos. Vale, la página de créditos. Tenemos una página de créditos que suele estar en publicaciones tipo libro. A veces se incluyen las tesis doctorales si se van a publicar con ISBN, pero esta página de créditos no se suele incluir en trabajos de fin de máster, no se suele incluir, no se incluye definitivamente en artículos de investigación. Depende del tipo de informe que estáis haciendo, pero generalmente esta página de créditos está reservada para libros. Si lleváis a cabo vuestra investigación, os parece que los resultados son interesantes y decidís publicarla en formato libro, pues necesitaréis una página de créditos que es básicamente el comprobante que os van a pedir a la hora de demostrar que tenéis esa publicación. Es la página donde está el título, investigador, correo electrónico, si queréis, el director, en caso de que lo haya, si es una investigación por vuestra cuenta no habrá director, la institución, facultad, departamento, en caso de que todo sea aplicable, el año y el lugar, eso es muy importante que esté, el código de área de la UNESCO, si lo consideráis oportuno, no es obligatorio, y en caso de que sea eso una publicación, un libro, el ISBN también es muy importante que lo incluyáis aquí. Entonces, no es descabellado realizar una publicación tipo libro de una investigación. De hecho, a día de hoy tenemos cantidad de opciones de autopublicación que nos permiten realmente publicar nuestros resultados de investigación sin que eso implique una inversión económica. Por ejemplo, Amazon, a través de, no sé si es Kindle el servicio, pero bueno, si os interesa lo podéis buscar. Amazon tiene un servicio de autopublicación muy bueno
simplemente enviáis el documento todo preparado con vuestro informe de investigación ya en un formato pues publicable. Y nada, os asignan un ISBN gratuitamente, un código de barras por si lo queréis vender en librerías incluso, y podéis publicar vuestra investigación en formato libro, sin pagar absolutamente nada. Y eso, pues bueno, es una opción muy interesante. En caso de que hagáis eso, pues esta página de créditos es importante que la incluyáis porque, bueno, a la hora de demostrar que tenéis publicaciones en formato libro, esta suele ser una de las cosas que os piden. Suelen pedir, pues, fotocopia de la portada, la página de créditos y a veces alguna cosa más. Pero bueno, la página de créditos suele ser un requisito. Entonces, esto es muy importante si publicáis vuestra investigación en libro, que lo incluyáis. Bien, el índice. El índice puede ser un índice general o pueden ser desglosados. Índice general, índice de tablas, índice de gráficos, índice de figuras. Pues esto lo podéis estructurar un poco como queráis, salvo que os acojáis a alguna normativa concreta. Veremos en el último tema, en el tema 3, qué es lo que dice la APA a este respecto, pero en general pues podéis incluir un índice general y un índice de figuras o de tablas, gráficos, depende de para qué estéis presentando ese informe, pues tenéis que ser pues más estrictos o menos estrictos o seguir un formato u otro. Pero estas son las opciones que hay. Incluso podría haber algún otro índice en caso de que fuera aplicable en vuestro caso, por ejemplo, índice de ilustraciones o índice de esquemas, pero bueno, estos suelen ser los más habituales, o un índice general o un índice general y otros de tablas, gráficos y figuras. Bien, luego el apartado de agradecimientos y reconocimientos es un apartado totalmente opcional. Es un apartado que suele incluirse, por ejemplo, en tesis doctorales, no se incluye en artículos de investigación, jamás. Porque, bueno, ese formato es más formal, más cerrado, eso no tiene cabida. Pero a veces sí se incluye en tesis doctorales, en libros publicados de investigación sí se suele incluir también. En tesis doctorales, bueno, depende de la preferencia de cada uno. A veces se incluye porque, bueno, como se trata de un trabajo muy laborioso, que requiere una dedicación temporal y de energía enormes, pues sí que al final como cumbre de esa investigación, pues se suelen tener ganas de dar gracias a todas las personas pues, que colaboraron de algún modo, que aportaron algo a ese trabajo, porque bueno, es un trabajo importante, una tesis doctoral. Entonces, en ese apartado, ¿a quién vamos a mencionar? Pues a individuos concretos. Por ejemplo, quiero dar las gracias a mi esposo que fue un apoyo incondicional durante todo este trabajo. Por ejemplo, podemos también dar las gracias a instituciones concretas que hayan colaborado. Por ejemplo, quiero dar las gracias al Instituto de la Mujer por haberme aportado información, bla, bla, bla. Pues lo que consideremos. A empresas, si alguna empresa colaboró de alguna manera. Industrias, a quien consideréis. Es decir, aquí en este apartado de agradecimientos y reconocimientos no hay para nada una estructura porque es la parte como más personal, más emocional de ese informe y bueno, es algo que de hecho, como os digo, no todo el mundo incluye porque no es necesario. Es simplemente como una especie de desahogo que a veces pues apetece después de un trabajo de investigación pues tan extenso, tan laborioso como puede ser una tesis doctoral. En un trabajo de fin de máster podéis incluirlo, pero bueno, también tenéis que tener en cuenta que tenéis un límite de extensión, entonces pues bueno, si incluís una página de agradecimientos estaréis limitando el espacio que os queda para lo que es el trabajo en sí, entonces, bueno, valoradlo. Pero bueno, que es algo opcional, esta página de agradecimientos y reconocimientos. El resumen y abstract. El resumen es un párrafo, puede que 2 párrafos, es decir, os pongo ahí entre 150 y 300 palabras, donde se resuma absolutamente todo. Desde el propósito, procedimientos, resultados, conclusiones, proyecciones. Tener en cuenta que 150 a 300 palabras es poquísimo.
Y en cambio, ahí hay que incluir prácticamente todo lo importante del trabajo. Es decir, no es fácil redactar un resumen de investigación. No es fácil porque hay que dar pinceladas de todo. Hay que mencionar qué es lo que buscamos con la investigación. Hay que mencionar las principales palabras clave, explicándolas muy brevemente. No vamos a entrar en definiciones en el resumen. Aquí no entramos en explicaciones para que la gente entienda pues, conceptos, por ejemplo, pero sí que hay que mencionar los conceptos clave, hay que mencionarlos porque forman parte ya incluso del propósito que buscamos con la investigación. Tenemos que explicar cuál fue el procedimiento que seguimos y aquí no vamos a entrar en detalles, evidentemente porque no se puede, no da tiempo, en 300 palabras como máximo y nos vamos a ceñir pues a mencionar cosas como cuál fue la metodología que utilizamos o el método. Podemos mencionar el tipo de técnica, instrumentos de recogida de información, cómo analizamos la información o esos datos que recogimos. Es decir, pinceladas, pero que se sepa qué se hizo. Y tenemos que mencionar los principales resultados. Puede ser el resultado general vinculado al propósito que mencionamos o puede ser pues, las conclusiones más destacadas a las que hayamos llegado. Eso es lo que también tenemos que incluir, conclusiones. Y finalmente también deberíamos, aunque esto no siempre se incluye, pero también deberíamos mencionar alguna proyección. Es decir, a partir de aquí, de estas conclusiones, pues esperamos X, o proponemos X, o sugerimos que se siga investigando X. Esto no siempre se incluye en un resumen, de modo que si no incluís esta última parte, tampoco pasa nada, porque bueno, 300 palabras es poco y lo más importante es que quede muy claro qué es lo que buscamos, qué es lo que hicimos y qué es lo que descubrimos. Entonces, pues todo eso, si está bien explicado en las 300 palabras, bien. De todos modos, 300 palabras es un ejemplo, porque siempre os vais a tener que atener a las indicaciones del contexto al que estéis dirigiendo ese informe. Por ejemplo, si para el trabajo de fin de máster os dicen, pues tenéis que incluir un resumen de 200 palabras, pues 200 palabras. En artículos científicos para revistas también os van a decir exactamente cuál es el máximo de palabras y pues ese es el que tenéis que tomar. 300 está bien, más o menos bien, aunque muchas veces me tengo encontrado con que piden 200, es decir que a veces el resumen tiene que ser realmente muy, muy, muy escueto. Pero aún así tiene que quedar todo claro. De modo que, bueno, dedicarle el tiempo a realizar esta parte, este apartado, porque es una parte muy importante. La tenéis que incluir en español y en inglés. O incluso, si vuestro trabajo está tratado en otra lengua, por ejemplo, en una lengua regional, como podría ser el gallego, el catalán, el vasco. En vuestro caso, no sé si tenéis algunas lenguas regionales que utilicéis en vuestra zona, pues en caso de que esté aceptado ese idioma o esa lengua para la emisión de ese informe de investigación en el contexto en el que lo estéis presentando, pues lo podríais presentar el resumen en esa lengua y en inglés, o en esa lengua y en español también, si es otra lengua oficial de vuestra, del lugar donde vivís, y también en inglés. En inglés siempre se suele incluir porque, bueno, es la lengua que se toma como estándar en la ciencia. Entonces, pues, siempre vamos a incluir, pues, el inglés y normalmente la otra lengua será el español si el trabajo está en español o, bueno, el idioma en el que estemos realizando el trabajo. Y bien. Palabras clave. Las palabras clave también van a tener que estar en las mismas lenguas en las que hayamos hecho el resumen. Debajo de cada resumen incluimos las palabras clave de su idioma. Entonces, entre 3 y 5 os digo porque es pues lo habitual, lo general, pero realmente
No existe un entre 3 y 5. Va a depender de el contexto al que estéis presentando vuestro trabajo. Os van a decir cuántas palabras clave en la revista concreta a la que presentéis vuestro informe de investigación, vuestro artículo, o os podéis atener a alguna normativa concreta. Vamos a ver también qué es lo que dice la APA a este respecto, cuántas palabras clave. Entonces, pues nada, os adaptáis a la normativa que utilicéis o que utilice quien os pide el informe. También lo vamos a incluir, pues eso, en español y en inglés, o en la lengua en la que esté redactado el trabajo y en inglés. Y el objetivo es la clasificación en bases de datos, es decir, imaginaos que es una tesis doctoral. Esa tesis doctoral va a ir a una base de datos, como por ejemplo tenemos Teseo. Teseo es una base de datos de tesis doctorales. Entonces, lo que hace la base de datos es clasificar todos los trabajos que recibe por palabras clave. También va a poder utilizar palabras que saque pues, del título, por ejemplo, o del resumen a la hora de hacer búsquedas y dar resultados. Pero el primer elemento siempre van a ser las palabras clave, las que marquemos específicamente como palabras clave. Esto significa que si alguien está buscando una tesis doctoral sobre palabra clave liderazgo, pues primero los resultados que va a tener son los que hayan incluido la palabra clave liderazgo. Y después los que no la hayan incluido, pero esté en el título o en el resumen, o donde lo haya puesto incluso en el texto de la tesis, depende del formato en el que esté. Ya os digo, hay incluso contextos en los que aceptan hasta 10 palabras clave. Vais a tener que ver, pues, qué es lo que os pide quien os está pidiendo pues, el informe de investigación. El prólogo. El prólogo no suele estar en tesis doctorales, no suele estar en trabajos de fin de máster y mucho menos en artículos científicos. Este sí que es un apartado que se suele reservar para libros. Es decir, si hacéis vuestro trabajo de fin de máster, os parece súper interesante y lo queréis publicar en libro, ahí sí que ya podríais incluir un prólogo. Y ese prólogo está redactado por una persona que no sois vosotros. Tampoco debería ser de trabajo vuestro tesis doctoral. Esa persona debería ser un tercero, una persona que tengáis como referente en el área que hayáis investigado. Entonces le pedís a esa persona que lea vuestro trabajo y que os escriba un prólogo si le gusta el trabajo. Entonces, el objetivo del prólogo es realzar ese trabajo, realzar la importancia del trabajo, realzar incluso la importancia del investigador o investigadora. Es decir, es como el apartado de las alabanzas al trabajo. Entonces, si pedís que alguien os escriba un prólogo para publicar vuestra investigación, pedídselo a alguien que os quiera bien, porque el prólogo tiene ese objetivo, precisamente. Decir, como avalar de algún modo lo que viene a continuación. Esa persona que es un referente dice, bueno, pues yo considero que este es un buen trabajo o que esta persona hizo bien el trabajo. Ese es el objetivo, pero ya os digo que eso suele reservarse para publicaciones en formato libro. No se suele utilizar en tesis doctorales, trabajos de fin de máster, porque bueno, es una parte así más decorativa de la publicación. Entonces, nos metemos ya en la introducción. La introducción es muy importante porque a la hora de defender un trabajo de investigación, como puede ser una tesis doctoral, como puede ser un trabajo de fin de máster, para quienes tengáis que defender este tipo de trabajos presencialmente ante un tribunal, esta introducción suele ser lo que el tribunal tiene en mente cuando lo evalúa, porque es la parte más sencilla de seguir. Entonces, la introducción tiene que quedar clarísima. En esta introducción podemos incluir cosas muy variadas. Aquí os pongo algunos ejemplos. La motivación. ¿Cuál es vuestra motivación para investigar lo que estáis investigando? ¿Por qué habéis elegido este tema? La oportunidad. Aquí explicaremos por qué es importante estar hablando de esto ahora mismo. Es decir, ya dijimos que es importante hablar de ello por la motivación que hayamos mencionado, pero ¿por qué ahora? ¿Por qué es ahora una buena oportunidad para hablar de esto? Innovación. También es importante hablar de innovación porque
es el objetivo de la ciencia. La innovación es el objetivo de investigar cualquier cosa. Buscamos innovar, buscamos descubrir, crear. Entonces, cualquier investigación debe aportar algo novedoso y si no lo hace, pues no tiene sentido porque estamos investigando lo que ya sabemos. De modo que debemos explicar por qué esta investigación es innovadora, por qué podemos decir que es novedosa, que aporta algo nuevo. En la introducción también incluiremos la pregunta y el problema de investigación. Realmente, pregunta y problema, generalmente vamos a tener ambos, pero no en todos los tipos de investigación vamos a tener pregunta y problema. A veces tenemos un problema de investigación y directamente objetivos, pero bueno, si tenéis problema de investigación, plantead el problema de investigación. Si tenéis pregunta, plantead la pregunta. Generalmente el problema casi siempre lo vamos a tener porque es como la situación de partida que queremos investigar. Entonces, esto también lo vamos a incluir en la introducción. Luego, la fundamentación. Es decir, aquí hablaremos de los objetivos generales y específicos del trabajo, de las hipótesis, en caso de que las haya, porque no todos los tipos de investigación incluyen hipótesis. En investigaciones más cualitativas a veces no incluimos hipótesis, sino directamente objetivos de investigación. Una hipótesis es una proposición que creemos que podremos demostrar y que para ello vamos a investigar. Vamos a investigar para aceptar o rechazar esa hipótesis. Entonces, esas afirmaciones a las que creemos que vamos a llegar con la investigación también las vamos a incluir en la introducción. Es aquí donde se explican. Y finalmente, en la introducción vamos a incluir una breve presentación de cuál va a ser la estructura del trabajo. Esto significa simplemente narrar algo así como, este trabajo empezará con un marco teórico en el que trataremos bla, 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 bla. Luego pasaremos a un marco empírico, un marco metodológico, donde primero explicaremos lo que sea, en el siguiente apartado explicaremos pues lo que sea. Es decir, es como una especie de presentación de en qué va a consistir ese trabajo que están a punto de empezar a leer a partir de la introducción. No es una parte importante de la introducción, pero generalmente se suele ir simplemente como forma de dar paso a ese comienzo de la investigación en sí. Siguiente apartado, el marco teórico. Este apartado en ciencias de la educación es importantísimo. En ciencias sociales en general es importantísimo el marco teórico. En trabajos más de ciencias puras, el marco teórico a veces ocupa pues nada, un par de páginas, pero en trabajos de ciencias sociales el marco teórico es vital porque en él se fundamenta prácticamente todo lo que vamos a hacer. Entonces, el marco teórico es información. Aquí os pongo a Terán, que dice que esta información debe ser pertinente, seleccionada, ordenada y jerarquizada de manera que el lector pueda ubicar la investigación en su contexto teórico. ¿Qué significa esto? Que aquí debemos contener los antecedentes, el contexto de la investigación, es decir, ¿qué se investigó hasta ahora sobre este tema? ¿Qué es lo que ya sabemos sobre esto? Aquí vamos a dar un marco referencial del problema que investigamos. Vamos a compartir qué es lo que ya se sabe de esto que vamos a investigar. Y este marco teórico va a basarse principalmente en la revisión de la literatura sobre el tema. Vamos a tener que leer y leer y leer hasta cansarnos y aburrirnos y más allá, porque el marco teórico requiere documentarnos muchísimo. Tenemos que asegurarnos de que lo que estamos investigando no se investigó y tenemos que plantear todo lo que ya se investigó que esté estrechamente relacionado con lo que vamos a investigar. Evidentemente no nos vamos a ir demasiado por las ramas porque si no el marco teórico sería infinito, pero sí que es importante aquí recoger todo lo importante que ya esté investigado en torno a lo que nosotros vamos a investigar. Por eso requiere de muchísimo tiempo de revisión bibliográfica. Y esto se debe hacer antes de empezar a investigar. Es decir, que en el momento en el que redactemos nuestro informe, probablemente empecemos a redactar el marco teórico antes de empezar a investigar. Y cuando ya hayamos investigado, pues probablemente redactemos el resto. Pero el marco teórico
es el precedente de la investigación. Siempre hay que hacerlo antes de investigar. Entonces, ¿qué clase de documentos podemos revisar? Pues tesis doctorales, libros, revistas científicas. Y lo vamos a hacer consultando a bases de datos. Es decir, recurrimos a una base de datos, que puede ser Teseo para tesis doctorales, por ejemplo, que puede ser incluso Google Académico. Google Académico es una base de datos enorme para trabajos científicos. Si escribís, no sé si lo habéis utilizado alguna vez, pero si escribís en la barra de búsqueda de Google, Scholar Google o Google Académico también, os dirige a un buscador diferente de Google que lo que hace es mostraros únicamente textos científicos o textos que a Google le puedan parecer científicos por su formato. Entonces, esa base de datos la vais a poder utilizar. Entonces, algo muy importante es que en el marco teórico tienen que estar perfectísimamente definidos todos los conceptos que vamos a manejar en nuestra investigación. Por ejemplo, si yo investigo la relación entre autoestereotipia de género y liderazgo emocional, en ese marco teórico yo voy a tener que profundizar en liderazgo, en emociones, en estereotipos, en género. Es decir, probablemente si ese es mi tema, la autoestereotipia de género en el liderazgo emocional, yo voy a tener que incluir en mi marco teórico un capítulo para cada uno de esos conceptos y desarrollarlo. Y generalmente se espera a nivel de estilo que los apartados, que los capítulos no sean de extensiones muy diferentes entre ellos. Es decir, no empecéis un capítulo sobre un concepto si pensáis que no va a dar mucho de sí, cuando tenéis otros capítulos con conceptos que dan muchísimo de sí. Es decir, tiene que estar más o menos equilibrado este marco teórico. Eso es importante a nivel de estilo, simplemente. Pero bueno, que no es lo más importante a la hora de realizar vuestro marco teórico. Sí que lo más importante es que todos los conceptos estén perfectamente definidos, por lo menos definidos, pero convenientemente desarrollados. Los principales elementos vais a saber identificarlos porque suelen estar en el título ya de vuestra tesis o de vuestro trabajo de fin de máster o de vuestra investigación. Es decir, si vais al título vais a poder ver cuáles son las palabras que sí o sí tenéis que desarrollar en vuestro marco teórico. Y es posible que necesitéis desarrollar algún concepto más, pero esos tienen que estar sin lugar a dudas. Y luego viene el marco metodológico. Estos son como los dos grandes apartados de cualquier informe de investigación, marco teórico y marco metodológico. Todos los demás apartados pues son cosas así más breves, más concretas, pero el marco teórico en trabajos de ciencias sociales va a ser muy largo, muy extenso. Siempre va a ser algo relativo en función de la extensión máxima de vuestro trabajo. Si, por ejemplo, os piden un trabajo de fin de máster de 30 páginas, por ejemplo, que no sé cómo os lo piden, pero si es de 30 páginas, evidentemente el marco teórico va a estar condicionado por eso y como mucho, pues a lo mejor va a ocupar 20 páginas, como mucho. Es decir, eso lo vais a tener que ir viendo, pero sí que es una parte muy importante en trabajos de ciencias sociales. El marco metodológico es más específico, aunque también suele ser extenso, porque aquí es donde vamos a hacer todos los análisis de todos nuestros datos. Entonces, el objetivo del marco metodológico, ¿cuál va a ser? Pues va a ser describir todos los detalles de cómo se llevó a cabo la investigación. Y lo vamos a describir hasta el punto de que la otra persona pueda replicarlo tal cual nosotros lo hicimos. Es decir, si alguien quisiera repetir nuestra investigación, tendría que poder hacerlo viendo nuestro marco metodológico. Y para esto vamos a tener que explicar todas las especificaciones metodológicas. ¿Y qué incluye esto? Pues lo que os pongo aquí, tipo de investigación. Aquí definiremos pues el tipo, que puede ser experimental, observacional, un estudio de encuesta, un estudio de caso, valorado en vuestro trabajo cuál es el tipo de investigación, y aquí lo tenéis que decir. Los materiales que utilizamos, hablaremos de los principales recursos que hayamos utilizado durante la investigación, por ejemplo, programas informáticos o laboratorios, en caso de que fuera necesario, aparatos, herramientas pedagógicas, cualquier tipo de material que hayamos utilizado.
También vamos a describir la población y la muestra. La población, supongo que sabéis que es pues, todo el conjunto de personas al que vamos a generalizar nuestros resultados. Y la muestra son las personas concretas que seleccionamos para aplicar nuestra investigación, que tienen que tener características similares a las de la población. Pues aquí lo que vamos a hacer es describir tanto la población como la muestra. Por ejemplo, si mi investigación es con profesorado universitario de Galicia, de las universidades de Galicia, yo voy a tener que describir cómo es esa población, es decir, cuántas mujeres son profesoras, cuántos hombres, qué rangos de edades, qué rangos de categorías profesionales, ese tipo de cosas. Y también voy a describir mi muestra para que se vea que es equiparable. Creo que alguien tiene el micrófono abierto porque estoy escuchando una conversación. Estudiar y estudiar. Bueno, vale, también vamos a explicar aquí el procedimiento de recogida de datos. Esto es muy importante porque es lo que permite que otra persona pueda volver a hacerlo. Que, a ver, realmente nadie va a volver a hacer nuestra investigación, salvo que quiera hacer un estudio longitudinal en el que, digamos, pues dentro de 20 años quiera comprobar si sigue vigente el resultado de vuestra investigación. Pues en ese caso, pues podría replicarla, pero no es habitual que alguien quiera replicar una investigación, pero el informe tiene que permitirlo. Tiene que ponerlo fácil para eso. Entonces, en el procedimiento de recogida de datos, aquí lo que vamos a hacer es detallar en qué consistió todo el proceso de recogida de datos. Por ejemplo, podemos mencionar que nos pusimos en contacto con nuestra muestra vía email, que les enviamos pues recordatorios en X fechas. Podemos mencionar también que elaboramos el cuestionario, cómo lo elaboramos, qué tuvimos en cuenta, si hubo algún tipo de colaboración a la hora de preparar ese cuestionario, si nos basamos en algún otro instrumento estandarizado que ya existiera, o si utilizamos directamente un instrumento que ya existía, como una escala reconocida, publicada. Todo esto lo vamos a describir en este procedimiento de recogida de datos porque los instrumentos que ya especificamos antes forman parte también de esto. Es decir, si los instrumentos fueron elaborados por nosotros, tenemos que mencionarlo también y explicar cómo lo hicimos. Cuando hicimos las aplicaciones del instrumento, por ejemplo, aplicamos un cuestionario en X fecha y luego lo volvimos a enviar a las personas que no lo habían respondido en otra fecha. Y también vamos a explicar en qué consistió el proceso de codificación. Por ejemplo, para el proceso de codificación utilizamos un programa informático como puede ser el SPSS o la nueva versión ahora que tiene otro nombre, es decir, lo que utilizáramos para codificar esos resultados, esos datos que recogimos. Y finalmente el plan de análisis, es decir, dentro de este marco metodológico ya vamos a poner pues en qué consistió el análisis de datos, qué técnicas de análisis utilizamos, por qué utilizamos esas técnicas y no otras para dar respuesta a nuestros objetivos de investigación. Todo esto lo vamos a detallar lo mejor posible, dentro de lo que nos permita pues, la extensión máxima que tengamos para nuestro trabajo, por supuesto, porque eso es algo que no podemos superar porque si no nos pueden dar por inválido un trabajo que podría estar muy bien. Y luego los resultados que son como la cumbre de nuestra investigación. El apartado de resultados busca simplemente contar qué es lo que hemos descubierto con nuestra investigación. Y aquí no vamos a sacar conclusiones todavía, pero sí vamos a contar punto por punto qué desvelan los datos que hemos recogido una vez analizados. Esta presentación de resultados debe ser completa y todo lo exhaustiva que nuestros datos nos permitan. Sin embargo, también debemos asegurarnos de que sea clara, es decir, no podemos eternizar las explicaciones, no podemos hacerlo demasiado complicado, tenemos que enfocarnos en nuestros objetivos. ¿Cuál era el objetivo de investigación y qué descubrimos en relación con ese objetivo de investigación concreto? Entonces, aquí exponemos el nuevo conocimiento al que hemos llegado, el nuevo conocimiento que estamos aportando a la comunidad científica, al mundo, que es a qué llegamos con nuestra investigación. Estos resultados tienen que estar relatados
a nivel textual, y también tienen que estar acompañados de las gráficas, de las tablas que sean necesarias para ilustrar y para hacer que la comprensión de estos resultados sea lo más clara posible. Habrá estudios en los que necesitemos únicamente tablas, podamos necesitar también gráficos. Habrá incluso estudios donde necesitemos fotografías. Por ejemplo, si hacemos una investigación-acción, a veces necesitaremos incluir alguna fotografía de algún hecho que queramos resaltar de lo que se realizó. Por ejemplo, en vuestros trabajos, si tienen un componente más de intervención, más de transformación, de generar un impacto. Imaginaos que trabajáis en un centro educativo, por ejemplo, y queráis pues, aplicar determinado programa que hayáis diseñado vosotros. Pues tal vez sea conveniente incluir alguna ilustración en el caso de que esa ilustración, es decir, fotografía, por ejemplo, en el caso de que esa fotografía aporte información que sea útil para nuestros resultados. Que ahora mismo no se me ocurre de qué modo podríais necesitar una fotografía, pero bueno, depende de vuestro tema concreto. Si hay aspectos visuales que se puedan aportar a través de fotografías y que eso sea algo relevante para vuestro objetivo de investigación, pues podrían tener cabida las fotografías dentro de un trabajo empírico también. Y todos esos elementos deben estar correctamente numerados y correctamente nombrados, porque luego todo eso irá a los índices que ya mencionamos, de modo que eso tiene que estar perfectamente organizado. Vamos a ver también cuando veamos la normativa APA cómo los nombramos, cómo los numeramos para hacerlo bien. Y una parte importantísima del apartado de resultados es que aquí debemos dar respuesta a cada una de nuestras hipótesis o de nuestros objetivos de investigación, si no utilizamos hipótesis. Debemos determinar, en base a lo hallado en nuestros datos, si aceptamos o rechazamos las hipótesis. O debemos determinar si se cumplió o no el objetivo, o cuál es el resultado concreto para los objetivos específicos que marcamos. Es decir, el apartado de resultados tiene que dar respuesta a todo lo que especificamos en el apartado de introducción. ¿Qué es lo que buscamos con esta investigación? Pues aquí tenemos que mostrar que conseguimos eso que buscábamos con la investigación. Por eso es una parte, pues, yo os digo que es la parte cumbre de la investigación, pero porque es la parte que aporta la novedad, es la parte que aporta la ciencia. Y luego, discusión. A ver, el apartado de discusión a menudo se presenta unido al de conclusiones, pero también puede exponerse por separado, depende de vuestras preferencias. Aquí lo que haremos es básicamente comparar los resultados que hemos obtenido con otras informaciones. Vamos a generar una especie de discusión virtual entre lo que nosotros descubrimos y lo que descubrieron otras personas. Por ejemplo, vamos a comparar aquí lo que hemos hallado con lo que esperábamos hallar cuando planteamos los objetivos, preguntas e hipótesis. Ese es un tipo de discusión que podemos tener en este apartado. Pero también vamos a comparar nuestros resultados con los resultados de otros autores, y esto es una parte importantísima. Y lo podemos hacer pues tomando como punto de comparación estudios similares pero más antiguos, por ejemplo, como os mencionaba antes, o estudios similares pero con otra población, que también puede ser interesante, o estudios similares pero con otras herramientas, con otros instrumentos de recogida de datos. Va a depender de nuestra fundamentación. Por ejemplo, si yo investigo la relación entre autovaloración como líderes y autoestereotipia de género en el personal docente investigador de las universidades de Galicia, por ejemplo, puedo comparar mis resultados con los obtenidos por otra investigadora en Cataluña, porque en Cataluña se hizo una investigación similar. Entonces yo puedo en este apartado de discusión decir, bueno, pues estos son mis resultados, vamos a ver si en Cataluña llegaron a lo mismo. Si llegaron a cosas diferentes, puedo incluso hipotetizar sobre una explicación para esas diferencias, porque aquí ya estamos más allá de los resultados. Los resultados no suponen, no hacen inferencias más allá de lo comprobable y de lo significativo. Pero aquí en el apartado de discusión sí que ya podemos divagar un poquito más porque, bueno, estamos debatiendo de algún modo con otras investigaciones.
o debatiendo de algún modo con nosotros mismos cuando planteábamos los objetivos de investigación. La discusión busca confrontar resultados entre sí y resultados con expectativas también, que es lo que hacemos cuando lo comparamos con lo que marcábamos en nuestra introducción. Y luego las conclusiones, que como os decía pueden estar unidas a la discusión o pueden tener un apartado separado. Las conclusiones son el punto al que buscamos llegar cuando empezamos a investigar. Siempre es el lugar de llegada. Tenemos que sacar conclusiones de todo este trabajo que realizamos. Entonces, una vez expuestos los resultados del estudio, cerramos aquí nuestro trabajo y dejamos la puerta abierta a nuevos enfoques, a mayores profundizaciones, a perspectivas diferentes, y todo esto es importante mencionarlo. En este punto vamos a hacer un resumen de los resultados que hemos obtenido y esto lo vamos a hacer ya de forma concisa y sencilla. Es decir, ya tenemos un apartado que desglosa todos los resultados con todo lujo de detalles, pero aquí vamos a ir a las pinceladas generales. Como conclusión podemos afirmar que, o podemos lo que sea, que hayamos descubierto, pero de forma sencilla y ya al grano, sin detalles de datos numéricos ni nada demasiado detallado. Aquí vamos a ir a las conclusiones generales, es decir, ¿qué es lo que podemos, a qué podemos llegar con todo lo que investigamos? ¿Qué es lo que podemos afirmar finalmente con nuestra investigación? Entonces, una vez resumidos los resultados principales vinculados a nuestras hipótesis de partida, a nuestros objetivos, dependiendo de nuestro trabajo, pues podemos incluso formular recomendaciones, que eso también lo vamos a incluir en estas conclusiones, nuestras recomendaciones. Y estas recomendaciones van a ser pues en base a lo que hayamos descubierto. Por ejemplo, si en nuestro estudio comprobamos que las profesoras universitarias se autoperciben como más preparadas para el liderazgo cuando la descripción de ese liderazgo que les damos es más emocional o más resonante, podemos recomendar la promoción de estilos de liderazgo universitarios más en la línea con el liderazgo emocional de Daniel Goleman, por ejemplo. Es decir, podemos hacer recomendaciones de acción. Y una vez hechas esas recomendaciones de acción en base a lo que descubrimos, también podemos incluir proyecciones de futuro para potenciales estudios que continúen investigando en esta línea. Es decir, por ejemplo, a partir de estos resultados podría ser interesante comprobar si este fenómeno se produce pues igualmente en una población cuya labor profesional pues sea otra, no sea pues la docencia, la investigación universitaria, sino cualquier sector de la empresa privada, por ejemplo, o que no sea en la universidad pública, sino en la universidad privada. Es decir, podemos hacer propuestas que creamos que podría ser interesante investigar. Una vez llegados a estas conclusiones, considero que podría ser interesante comprobar si este mismo fenómeno se produce en esta otra población o comprobar si modificando esta variable pues se sigue produciendo de esta manera o lo que sea que nos parezca que puede ser interesante investigar a partir de lo que hayamos descubierto. Entonces aquí plantearíamos cualquier nuevo interrogante que consideremos que podría ser interesante responder. Y esto es una guía para futuras investigaciones, de igual modo que vosotros y vosotras, para vuestra investigación, os podéis basar en las proyecciones de futuro de otras investigaciones. Es decir, si os interesa un tema, encontráis una investigación que os parezca interesante. Si vais al apartado de conclusiones, probablemente hayan planteado alguna sugerencia de investigación a partir de ese punto. Es decir, que ahí podéis tener ideas para realizar investigaciones muy interesantes sobre temas que os gusten, en base a pues, conclusiones que ya hayan sacado otros investigadores. Y luego vamos a incluir el apartado de referencias bibliográficas y bibliografía complementaria. Esto es algo que también vamos a ver muy en detalle cuando veamos la normativa APA, porque esto tiene un formato muy específico, un formato muy cerrado. Yo os hablo de la metodología APA porque es la que vamos a utilizar, pero existen otras normativas que podéis seguir. No tenéis por qué utilizar la APA, pero bueno, en ciencias sociales es la más habitual, es la que se suele recomendar.
Entonces es la que veremos en esta materia. Pero vosotros, si tenéis alguna otra, o por ejemplo, si en vuestro contexto, en la universidad incluso, os dicen, pues esta es la normativa que seguimos para trabajos de investigación. O incluso si presentáis un artículo a una revista, os van a dar su propia normativa habitualmente. Entonces os atenéis a esa normativa concreta. Pero generalmente cuando no os dan una, lo interesante es utilizar la normativa APA porque es como el estándar, el referente en ciencias sociales. Entonces, vamos a tener un módulo específico para eso, de modo que aquí no nos vamos a parar en lo que es la parte formal de las referencias bibliográficas y de la bibliografía. De lo que se trata aquí es básicamente de incluir un listado con toda la bibliografía que utilizamos durante el desarrollo de la investigación. Y esa bibliografía puede ser de dos tipos. La bibliografía mencionada, citada, y la bibliografía consultada, pero no citada. Entonces, ¿lo podemos diferenciar o no? Podemos poner referencias bibliográficas o bibliografía y ahí incluir todo, o podemos poner referencias bibliográficas y ahí incluimos todas las referencias que hayamos mencionado a lo largo de nuestro trabajo. Y luego, bibliografía complementaria, todos los documentos, informes, libros que hayamos consultado en nuestra investigación, pero que finalmente no hayamos mencionado nada concreto de ellos, pero que aún así nos ayudaron a comprender el tema y a guiarnos en nuestro trabajo, de modo que los mencionamos igualmente, aunque no haya citas concretas de esos documentos en nuestro trabajo. Y luego, anexos y apéndices. No sé si conocéis la diferencia entre un apéndice y un anexo, pero básicamente es lo que os pongo ahí. Un apéndice lo podéis pensar como vuestro cuerpo, por ejemplo. Tenemos un apéndice en el cuerpo y forma parte de nuestro cuerpo. En cambio, el anexo no es parte del cuerpo del trabajo, es algo externo, es una información adicional. Entonces, ¿qué es qué? Pues imaginaos que estáis en el marco teórico, por ejemplo, o incluso en el marco metodológico con los resultados. Imaginaos que estáis exponiendo una parte del trabajo que incluye, pues, por ejemplo, una tabla larguísima o un listado larguísimo y que si lo incluyerais directamente en el cuerpo del trabajo, pues quedaría aparatoso, quedaría mal. Entonces, ahí lo que hacemos es incluir un apéndice. El apéndice significa, yo incluyo esta gigante o este listado gigante fuera del cuerpo del trabajo, pero en realidad tendría sentido aquí. Es decir, es algo que se debe leer en este momento para poder comprender lo que viene luego. Es algo que forma parte del cuerpo general del trabajo, pero que por alguna razón lo vamos a quitar porque obstaculiza lo que es el formato del trabajo o quedaría descompensado el trabajo de esta manera. Entonces lo quitamos y lo ponemos al final del trabajo en lugar de incluirlo en el propio cuerpo, pero es parte de ese cuerpo. En cambio, el anexo suele ser información adicional. Por ejemplo, ¿qué podemos poner como anexo? Pues una copia del cuestionario que aplicamos. El cuestionario no tenemos por qué incluirlo en el cuerpo del trabajo, entonces podemos mencionar, pues, incluimos en un anexo una copia del cuestionario que aplicamos, pues, al profesorado, o al alumnado o a quien sea. Podemos incluir en un anexo un listado de centros educativos, por ejemplo. Pues, cuando estemos describiendo la población, podemos decir, pues incluimos en un anexo el listado completo de los centros educativos a los que hacemos referencia en nuestra población. ¿Qué más? Pues los emails que utilizamos para ponernos en contacto en caso de que hayamos aplicado un cuestionario online. Pues podemos decir en la parte metodológica. Incluimos en un anexo copias de los emails que enviamos al profesorado para hacerles llegar el cuestionario y pedirles que participen. Ese tipo de cosas, como realmente no son imprescindibles en el cuerpo del trabajo para comprender los pasos siguientes, pues se pueden incluir como anexos. Los apéndices, en cambio, pues son eso, partes que deberían estar ahí, pero que son aparatosas, entonces las quitamos fuera.
Y lo siguiente que vamos a ver, pues ya es el módulo de redacción y estilo de trabajos científicos, que eso lo vamos a ver en la próxima clase expositiva. Entonces, perdón, os voy a incluir, bueno, no, ya os he incluido, creo que os lo han subido a la plataforma, un listado de referencias bibliográficas que podéis consultar sobre este tema que desarrollamos hoy. Entonces, ahí vais a tener un montón de publicaciones en las que podéis profundizar más sobre todo esto en caso de que queráis aseguraros de seguir pues, de forma muy rigurosa lo que es la estructura de un informe de investigación, si lo necesitáis de aquí en adelante. Para vuestros trabajos de fin de máster no es necesario que profundicéis mucho más porque con esto tenéis lo necesario para realizar vuestros informes, vuestros proyectos de fin de máster, pero en caso de que pues, decidáis hacer una tesis doctoral, por ejemplo, o que decidáis en vuestro contexto laboral empezar una investigación sobre algo que os parezca interesante investigar o sobre algo más práctico que queráis comprobar los resultados que tiene, pues en esos casos tal vez si queráis profundizar un poquito más para luego preparar una publicación, publicar vuestra investigación en formato libro incluso, si os apetece. Entonces, ahí tenéis todo ese listado de referencias bibliográficas para que podáis echar un ojo en caso de que lo necesitéis. Y además de eso, en la tutoría, como os mencionaba al principio, vamos a dar respuesta a todas las preguntas que me hayáis hecho llegar a través del chat, de modo que yo ahora haré una revisión de todas esas preguntas cuando terminemos la sesión y en la próxima sesión que tengamos, que va a ser la tutoría del próximo miércoles, pues daremos respuesta a todo eso y alguna duda adicional que se os ocurra o a quienes vayan a ver este vídeo pues cuando ya esté publicado, es decir, no lo estén viendo ahora en directo, pues a esas personas también le daremos la oportunidad de plantear las dudas que tengan durante esta tutoría. Y nada más, os digo que tenéis artículos científicos entre los materiales que, bueno, profundizan un poco más sobre algún aspecto concreto de todo esto en este módulo. Os incluí un vídeo, es un vídeo de YouTube muy sencillo sobre cómo hacer un reporte de investigación, un informe de investigación. Os recomiendo que le echéis un vistazo porque, bueno, es bastante ameno y básicamente explica esto, pero de forma muy resumida para que tengáis pues esa idea general. Y luego tenéis dos tareas, un tema para foro y una tarea de por sí que tenéis que realizar. Entonces, creo que ya alguna persona empezó a hacer alguna cosa, me pareció ver que tengo algún email ya con alguna tarea hecha, entonces quienes ya lo hayáis visto, pues bueno, ya sabéis de qué va. Pero básicamente para el foro tenemos el tema de debate, pues, ¿qué importancia puede tener el saber escribir informes de investigación en vuestro contexto laboral específico? Si creéis que le sacaréis provecho a estos conocimientos en vuestra realidad profesional. Vale, esta pregunta es simplemente para que le deis una vuelta a de qué modo creéis que podéis sacar partido de esto en vuestro contexto laboral. Si pensáis, no, yo no tengo intención de investigar, pues en ese caso pues nada, probablemente no le saquéis más partido que el que le podáis sacar en vuestro trabajo de fin de máster ahora, pero en caso de que veáis alguna potencialidad, en caso de que penséis, bueno, pues podría estar bien en mi trabajo investigar X cosa, pues en ese caso pues me podéis mencionar ahí en ese tema del foro. Pues eso, el partido que creéis que le vais a poder sacar vosotros en vuestro contexto laboral en caso de que penséis que le vais a poder sacar algún partido, porque a lo mejor, pues eso, la utilidad se termina aquí y no os interesa investigar más allá. Y luego tenéis una tarea, que la tarea es, vale, la tengo aquí. En base a la estructura de un trabajo de investigación que vemos en la sesión expositiva, prepara el índice de tu proyecto de fin de máster. Recuerda que la que estudiamos es una estructura completa, pero no todos los trabajos requerirán necesariamente de todos los apartados mencionados. Adapta la estructura a tu proyecto y prepara tu índice. Vale, básicamente la tarea consiste en que me enviéis el índice de vuestro trabajo de fin de máster. En caso de que sea un trabajo empírico, un trabajo de investigación breve, pues probablemente seguiréis esta estructura
tal cual os la di yo o muy parecida. Y en caso de que sea un trabajo más de intervención, un trabajo más práctico, pues la estructura será algo diferente. Entonces también me interesa ver cómo modificáis este esquema de partida para adaptarlo a vuestro trabajo concreto. Y básicamente eso. Entonces, como os decía, nada, le echaré un vistazo a todo lo que me habéis puesto en el chat para tratar todos esos temas en la sesión de tutoría del próximo miércoles. Veo que, no sé si es por error o a propósito, hay una persona que tiene la mano levantada. Si alguien tiene dudas, escribirlas ahí ya directamente en el chat, porque así las trabajamos eso en la tutoría. Ahora en esta sesión, pues el objetivo no es responder a dudas, porque es, pues eso, profundizar en el tema, pero que bueno, que en la próxima sesión vamos a responder a todas vuestras dudas, por lo menos a todas las que yo os sepa responder, de modo que bueno, todo irá llegando. La persona que tiene la mano levantada, tal vez quiera compartir algún otro tipo de información. Ana B. Ana B, no sé si le podemos dar la palabra a Ana B, que tiene la mano levantada. Yo no puedo, creo que tiene que hacerlo Gilbert. Estoy viendo las opciones, no, yo no le puedo dar la palabra. A ver. Ana B, ¿te importa escribir en el chat lo que querías decir? O a lo mejor es un error lo de la mano levantada, no lo sé. Como yo no te puedo dar la palabra porque no soy la anfitriona de la sesión, pues creo que tenemos que conformarnos con que nos lo escribas. Y bueno, mientras esperamos, pues nada más. Muchísimas gracias por estar aquí en directo, porque bueno, es diferente estar aquí todos juntos. Sé que no le hablo a una cámara, simplemente que estáis ahí al otro lado y bueno, eso pues siempre es mejor, por lo menos para mí. Por vuestra parte vais a tener la grabación de la clase, de modo que si hay alguna cosa que queráis repasar, pues vais a tener ahí el vídeo igualmente. Y vais a tener, por supuesto, las diapositivas. Estas diapositivas que yo acabo de utilizar aquí las vais a tener porque, bueno, es la parte más esquemática, más clara y más rápida para que podáis recurrir a los apartados sin tener que volver a tragaros el discurso. De modo que vais a tener las diapositivas, podéis seguirlas, las dudas que tengáis las podéis ir preparando, enviadme las que queráis al chat y las que no, pues las veremos en la próxima tutoría. Si queréis enviarme alguna al correo electrónico ya para que la vaya teniendo, por si pensáis, yo qué sé, tengo una duda rarísima, seguro que no me la vas a saber responder, pues os la preparo. Lo que sepáis ya que os estáis preguntando, yo me puedo asegurar de tener vuestra respuesta en caso de que me lo mandéis antes por correo electrónico y así os aseguráis de que resuelvo vuestras dudas en la medida de lo posible. De modo que creo que tenéis mi correo electrónico, os lo digo por si acaso, sandraburgos@30kcoaching.com. Os lo voy a escribir en el chat. Así os queda sandraburgos@30kcoaching.com. Ahí me podéis enviar pues todas las dudas que os vayan surgiendo sobre este tema, a quienes estáis en directo y a quienes veis el vídeo con posterioridad. Y así pues trabajamos todas esas dudas en la sesión de tutoría. Como el tiempo también es limitado, pues empezaremos a trabajar por las que ya reciba con antelación, porque ya serán cosas que os traiga preparadas, de modo que, bueno, en la medida de lo posible, enviadme las dudas que tengáis y luego, pues en el tiempo que quede, las que tengáis en directo, en caso de que os pueda responder con lo que sepa en ese momento. De modo que nada más. Veo que Ana no me respondió nada al chat, de modo que debe ser un error lo de la mano levantada. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí y bueno, pues nos vemos de nuevo el miércoles. Un saludo. Gracias, profesora.
¿Terminó? Bien. Nos pidieron que no nos pidieron que hablemos, sino que ¿cómo salgo aquí?